Oremos. Bendito Dios, te alabamos, te damos gracias por este privilegio que nos das de estar aquí reunidos, de habernos dado tu santa palabra, en la cual tú nos revelas quién eres tú y qué es lo que tú pides de aquellos que se acercan a ti. Bendícenos hoy, enviando a tu Santo Espíritu con poder, para que esta exposición de tu palabra sea fiel. Líbranos de desviarnos de tu verdad, líbranos de interpretar a nuestra conveniencia, y concédenos tener corazones humildes y dispuestos a ser corregidos, a ser instruidos. Mira nuestra necesidad. Nada hay oculto a tus ojos. Tú ves lo que hay en nuestra mente y corazón. No permitas que haya alguien que entró a este recinto hoy y que salga sin tu bendición, sin la bendición de haber escuchado tu voz. Pedimos esto en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Abrimos la Sagrada Escritura en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, voy a leer a partir del versículo 16 hasta el primer versículo del capítulo 6. Dice así la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es bueno recordar para los que nos visitan hace tal vez poco tiempo, o si hay visitas aquí recientes,
¿cuál es nuestra forma de exposición de las Sagradas Escrituras? Es una predicación expositiva consecutiva. Es decir, nosotros empezamos en un libro o carta de la Biblia, del inicio hasta terminarlo. El pastor encargado va exponiendo versículo por versículo. ¿Por qué considero necesario decir esto? Porque a veces vamos a tener que tratar temas como el que hoy traigo, en los cuales, si alguien no conoce este dato, pudiera hacerse la idea de que el pastor trajo ese tema porque vio un problema así en la iglesia, porque habló con alguien y entonces conoció el estado de esa persona o una situación entre hermanos, y entonces eso le motivó a predicar de tal o cual tema. No es así. Nosotros vamos ordenadamente por la Sagrada Escritura y se predica lo que corresponde para aquel momento, según el orden que llevamos. Sin embargo, claro que sí, entendemos que Dios en su providencia acomoda las cosas para que, aunque nosotros no planeamos el tema, sino que vamos en orden, ese tema es pertinente a la congregación en su momento específico. Esto lo hemos visto una y otra vez y debemos dar gracias a Dios por ello. De manera que si hoy este tema el Señor lo ha traído a nosotros es porque lo necesitamos. Aunque, como les digo, no tengamos un dato específico al respecto de esto. Podrá salir poco a poco, más bien a raíz de este entendimiento. Nosotros habíamos quedado el año pasado, habíamos terminado ya el capítulo 5. Pero quise leer estos versículos para que estemos en el contexto, para que recordemos de qué habíamos hablado en los últimos sermones. Y voy a hacer un recordatorio de lo que se hizo aún mucho más antes. Recordemos, la epístola a los Gálatas habla desde el principio de una manera muy fuerte. ¿Contra quiénes? No contra los ateos, no contra los incrédulos. Habla contra aquellos que dicen ser cristianos, pero han torcido el evangelio, añadiendo algo al evangelio de Cristo o restándole algo. En el caso de ellos habíamos visto que era su legalismo. Y Pablo habla en términos tan fuertes que él manda maldición sobre todo aquel que predique un evangelio que se desvía, que es diferente al evangelio de la gracia de Dios, a aquel evangelio que nos dice que el pecador es salvo únicamente por gracia, únicamente por medio de la fe, únicamente por medio de la fe en Jesucristo y únicamente para la gloria de Dios. Y lo que se salga de aquello, él decía, el tal sea anatema. Entonces, en los primeros capítulos, el apóstol defiende el evangelio contra esos ataques y después, a partir del capítulo 4, él comienza a hacer aplicaciones para que si entendemos bien el evangelio, sepamos que eso nos lleva a vivir de cierta manera. Y entonces en ese capítulo 5, ahí al final, como vimos, él expone lo que son las obras de la carne, como aquel que no ha sido regenerado, que no ha nacido de nuevo, vive dominado por alguno de estos pecados, de los que mencionó ahí, y cosas semejantes a ellas, dice. Y le habla a la iglesia con toda claridad diciendo, no se engañe usted, porque el que vive así no heredará el reino de Dios. Después nos hizo ver que el que es cristiano tiene que dar fruto. Y nos explicó el apóstol lo que es el fruto del Espíritu Santo. Y también nos ayudó a quitar de nuestra mente este engaño. Si usted se dice ser cristiano, debe haber fruto.
No hay cristianismo si no hay fruto para Dios. Y entonces, habiendo hablado de este vivir en el Espíritu y de este andar en el Espíritu, él había terminado diciendo que no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y comenzamos con este versículo, el capítulo siguiente: hermanos. Quisiera que meditemos por unos minutos en esta palabra. Porque como vemos, él ha expuesto con mucho rigor un evangelio tratando de defender la sana doctrina y sabiendo que algunos de los que escucharían la lectura de esta epístola eran esos que estaban metidos en la iglesia con sus falsas enseñanzas. Y sin embargo, en esta epístola conté cuántas veces él dice hermanos. 11 veces en esta carta está la palabra hermanos. Los escritores del Nuevo Testamento, los apóstoles, por ejemplo, cuando enviaban una carta a una iglesia, ellos sabían que en esa iglesia no todo mundo probablemente era cristiano. Sin embargo, ellos se dirigían a los hermanos. Sí, otros van a oír ahí, pero el interés del apóstol es sus hermanos. ¿Pero quiénes son sus hermanos? ¿Y cómo es que esto debe entenderse? La iglesia, el pueblo de Dios, es una familia. La familia de Dios. El apóstol en otra carta, en la de los Efesios, capítulo 2, versículo 19, nos habla de la familia de Dios, de cómo Dios, por medio de Cristo, ha unido los dos pueblos, el pueblo judío y los gentiles, y ha hecho una sola cosa, que es la familia de Dios. Y entonces le dice a ellos: ya ustedes no son extranjeros, no son advenedizos, sino miembros de la familia de Dios. Es importante entender esto y tenerlo bien claro. ¿Quiénes son los cristianos? ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios? Ustedes saben que lo que está diciendo el Señor al decir ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia de Dios, hay un término que se usa en nuestro país para cuando alguien vive en la casa de otro, pero no con todos los derechos de vivir, sino que le dicen, ese vive arrimado. ¿Han oído esa expresión? Es alguien que se le dejó vivir ahí, pero es como de segunda categoría en esta casa. No tiene todos los derechos de la familia. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ustedes no son así. Ustedes están en la casa de Dios siendo hijos de Dios. Esos son hermanos. Llegan a ser entonces hijos todos de un mismo padre e hijos de una misma madre. ¿Cómo es esto? Bueno, hemos sido nosotros hechos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Eso es lo que nos enseña el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora Dios es nuestro Padre, no solo en cuanto a creación, como todos los seres humanos, sino ahora en Cristo adoptados. Pero dice la Biblia que todos tenemos una madre que es la Jerusalén de arriba. Eso lo habíamos visto en los capítulos anteriores. Gálatas 4:6 lo dice de esta manera. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios, vamos a ver si esa es la cita, 6:10, perdón. No, ese es con respecto a la familia de la fe. Vamos a ver, 4:6. No está bien esta cita, pero es la cita en la cual él habla de Jerusalén. Sí, ya lo encontré, aquí está. ¿Perdón? 4:26, gracias mi hermana. Dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros.
Vean qué interesante. Estamos hablando de una ciudad y la habla como nuestra madre. Ustedes han oído que nosotros hablamos de la madre patria, ¿verdad? Se supone que hay un país del cual nosotros procedemos o tenemos un ligamen y le llamamos la madre patria. Vemos al país donde nacimos como si fuera nuestra madre. El que nos vio nacer, el país que nos vio nacer, esa es nuestra madre patria. Entonces, veamos que hay una conexión muy clara aquí. Los que han nacido de Dios, los que han nacido de nuevo, han nacido en esta ciudad santa de Jerusalén, son ciudadanos de la ciudad de Dios. Esa es su madre. Y si nosotros entendemos esto, que los cristianos tenemos una ciudadanía y nuestra madre patria es Jerusalén, no la capital del país que hoy en día se llama Israel, esa no es la Jerusalén de la que estamos hablando aquí, sino la santa ciudad de Dios, y Dios es nuestro Padre. Y si nosotros entendemos esto, entendemos que somos todos hermanos y nuestra relación es una relación muy, muy especial, mucho más importante y más fuerte que los lazos sanguíneos, que los lazos que nos unen a nuestra familia en la que nacimos físicamente. Vean que hay dos cosas. Tenemos una patria en este mundo y una familia en este mundo en la cual Dios nos hizo nacer. Pero los que son de Cristo tenemos una patria y una familia espiritual. Lo de este mundo es temporal, pero lo espiritual es para siempre. Hubo un tiempo en el pasado, tal vez cristianos viejos lo pueden recordar, donde los evangélicos se identificaban como hermanos y nadie más usaba ese se hizo hermano. Y el usar la palabra hermano identificaba a la gente como creyente evangélico. Y esos hermanos sabían lo que implicaba ser contado entre los hermanos. Lamentablemente, como todo ha ido, todo se ha ido deteriorando en nuestra sociedad, e incluso las familias, ahora se dice de muchas familias, y yo casi que diría que son la mayoría, que son disfuncionales. Ese es el término que se usa para las familias que no son como debería ser una familia. Familias disfuncionales. Y lamentablemente en las iglesias entonces me parece que eso se ha arrastrado y hay iglesias que son como una familia disfuncional. Se llaman hermanos, pero no se están tratando como hermanos, ni están entendiendo todo lo que esa hermandad espiritual implica. Por eso, hoy yo quisiera hablar de este tema, el aspecto desagradable del amor fraternal. Porque hay algo en la hermandad, en la camaradería que es muy agradable, que nos asemeja a cualquier otro grupo de personas que se reúnen con alguna afinidad y se quieren y son amigos de toda la vida. Pero hay algo diferente en la hermandad cristiana que no es agradable a nuestra carne, pero que el Señor nos manda a hacer. Como les decía, ¿qué considero yo una familia disfuncional? Una familia en la cual los hermanos no tienen una verdadera preocupación por los demás, sino que usted puede preguntarle a un miembro de esa familia, ¿y cómo está su hermano o su hermana? Porque usted supo que tenía un problema o porque andaba mal, y él ignora el estado de su hermano o de su hermana. Y no solo lo ignora, sino que parece no estar interesado en involucrarse en el problema de su hermano o su hermana. Eso mismo tradúzcalo en la iglesia y usted tiene una iglesia disfuncional. Una iglesia en la que la gente se dice hermano, pero no están entendiendo lo que esa hermandad implica.
Hay un caso que nos define el corazón impío y del cual nosotros tenemos que alejarnos lo más posible, pero ese espíritu, cuando digo espíritu, estoy hablando de esa actitud, debemos evitar a toda costa. El espíritu de Caín, la actitud de Caín. ¿Qué responde Caín en Génesis 4:9 cuando el Señor lo enfrenta y le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Cuál es la respuesta de Caín? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Esa es la actitud de algunos que se llaman hermanos. No creen que tengan ningún deber de saber dónde está su hermano. Nosotros deberíamos saber dónde está el que hoy no está aquí sentado y por qué razón no pudo venir. Pero si la actitud suya es, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Entonces usted tiene exactamente la actitud impía de Caín. Y vemos que en el caso es muy diferente a lo que Cristo le dice a sus discípulos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pero Él les dice aún más, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. No en que se traten como hermanos de boca, sino que hay algo. Ustedes nunca se han puesto a pensar que cuando el Señor dice que les da un mandamiento nuevo y Él les dice que os améis unos a otros, pues usted dice, pero ¿por qué Cristo dice que le está dando un mandamiento nuevo si ese mandamiento está en el Antiguo Testamento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, eso estaba en la ley. ¿Qué es lo que Cristo está agregando cuando Él dice, os doy un mandamiento nuevo? Que os améis como yo os he amado. Eso es lo nuevo. Eso no estaba en el Antiguo Testamento. Yo vine, me hice como uno de ustedes y les enseñé la ley del amor y los amé hasta el final, incondicionalmente. Y ahora sí, yo les di un ejemplo para que aprendan a amarse. Eso es nuevo. Eso no lo sabía Israel. Que os améis como yo os he amado. Por eso, como de muchas otras cosas, nuestros pecados surgen de no meditar suficiente en lo que Cristo hizo por nosotros. Porque el día que ustedes y yo meditemos fuertemente en lo que Jesús estuvo dispuesto a hacer por nosotros y en su perdón, no seremos jamás capaces de negar el perdón a nadie. Pensemos entonces esto. Como les decía, esta carta está enviada con la conciencia que tenía Pablo de que también ahí no solo había hermanos, sino había falsos hermanos. Y él usa ese término en Gálatas 2:4 y lo usa en 2 Corintios 11:26. Falsos hermanos. No es algo agradable tener que reconocer esto, pero está aquí en la Biblia, que hay la realidad de falsos hermanos. Así que si él dice hermanos, no seamos ingenuos. Entre nosotros hay hermanos y hay falsos hermanos. Y por eso solo una exposición fiel de la Sagrada Escritura y una aplicación fiel de las enseñanzas de la Biblia nos librarán de todo el daño que pueden hacer los falsos hermanos en la iglesia. Pero hay falsos hermanos. Bueno, habrá necesidad de definirlo. Es simplemente alguien que se dice ser hermano, en gran medida parece hermano, pero no es hermano. No es hijo del mismo Padre y no es ciudadano de la Jerusalén del cielo. Él no ha dado fruto, como dice aquí, para Dios. Hermanos, estamos en Gálatas 6:1. Si alguno fuere sorprendido.
si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Pensemos en esta frase, si alguno fuere sorprendido. La idea del escritor es que alguno, no se supone que sean muchos, alguno es sorprendido, y esa palabra también es importante. Hay una sorpresa en el que comete la falta, que no se dio cuenta que por descuido, ¿en qué me he metido? Y hay una sorpresa para el que se da cuenta de la caída de su hermano. Cuando yo me puse a meditar en esto, si alguno, dije, bueno, está la posibilidad, pero a lo que yo entiendo debería ser una minoría en la iglesia que cae en alguna falta digna de reprensión, como lo vamos a estar viendo. Una cosa para lamentar es que hoy en día en las iglesias no es alguno. No es alguno que es sorprendido en alguna falta. Es al revés. Es alguno el que no es sorprendido en alguna falta. Ustedes se ha puesto a pensar en esto. Que la proporción cambió. Que de la congregación no es que hay algunos que están necesitados de ayuda espiritual y andan mal y andan renqueando y no se sabe qué son. Es que cambió la proporción. Es que más bien el estado espiritual es tan deplorable que son contados los que andan bien. Yo me pongo a pensar en el grupo del Señor. No os elegí yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo. Eso nos da una proporción. Del grupo había uno. Qué triste es que se dé al revés. Hoy en día de 12, uno es el que camina bien y los otros 12 son diablos. Yo no estoy hablando pesimistamente, es la realidad de lo que veo y de lo que la experiencia me ha mostrado en muchos lugares. Pero que el Señor nos libre a nosotros de tal cosa. Ahora, cuando nos dice aquí que si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, escuché y leí a algunos que piensan que esa falta no es un pecado grave. Quisieron como categorizar esa falta. Eso piensan algunos. Yo les voy a decir lo que yo veo, porque recientemente el apóstol Pablo está hablando de las obras de la carne y las define y dice: manifiestas son las obras de la carne, esta lista, y cosas semejantes a ellas, de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahora habla de la posibilidad de que alguien entre la iglesia esté en alguna falta. Pues para mí son alguna de esas también, u otra semejante a esa. Porque nosotros no negamos la posibilidad de que un verdadero cristiano, de que un hijo de Dios, de que un ciudadano de la Jerusalén celestial tropiece. No podemos negar tal cosa que puede suceder. Lo que pasa es que hay un sentido de sorpresa y de asombro de que un hermano caiga. Dios trata con el pecado de sus hijos. Dios trata con el pecado de sus hijos. Y esta es la advertencia. La he compartido antes, pero pongamos atención a ella una vez más. Porque la Biblia dice que al que toma por hijo lo va a disciplinar, va a azotar a todo aquel que toma por hijo, y al que ama disciplina. Pero la disciplina del Señor tiene un método. Usted viene aquí y escucha la palabra de Dios predicada. Usted es hijo de Dios.
Y como usted es hijo de Dios, Dios le habla a usted por medio de la palabra leída, predicada, enseñada. Y ese día usted sale con quebrantamiento en su alma porque dice, lo que predicaron, eso era para mí. Yo estoy mal, Dios mostró mi pecado, y usted se va como que Dios vino y aplicó su azote. Dios le azotó. Si usted es sabio, si usted es sensato, y va y se arrepiente de aquello que por la predicación de la palabra de Dios fue expuesto en su corazón, el Señor le perdona, usted es restaurado, y fue un asunto entre usted y Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en nuestra necedad y en nuestra insensatez, sabemos que Dios nos habló, sabemos que no andaba bien el asunto y lo dejamos ahí, sin arrepentimiento, sin tratar con el pecado, volviendo a caer en las mismas situaciones pecaminosas que Dios nos haya revelado. Y entonces, ¿qué hace Dios? Saca el pecado a la luz. Y entonces alguien se da cuenta de lo que usted hizo, o de lo que usted dijo, o de lo que usted hace o suele decir. Y aquí comienza el asunto. Es sorprendido en el pecado, es sorprendido en su falta. Más adelante, no hoy, vamos a ver el método bíblico de la disciplina, lo que Dios nos enseña acerca de la disciplina de la iglesia. Es necesario que lo recordemos muy bien, porque vamos a hablar de cómo se tratan con esas faltas. No en este momento, pero Dios tiene todo un método, como les decía. O trata con usted personalmente a través de la predicación, o a través de un hermano, y si usted no atiende, sigue un paso más, dice el Señor. Va a haber testigos, y si usted no atiende, va a tener que ser traído a la iglesia, y si usted no atiende, la iglesia va a tratar con usted de una manera muy dura. Si usted no se arrepiente, usted es excomunicado. Eso se llama excomunio, brevemente, pero vamos a ver eso después. Pero bueno, como aquí dice, esta lista de pecados, nosotros la vimos más o menos exhaustivamente, no tan profundamente, pero considero que vimos bastantes de estos pecados, pero dice, y cosas semejantes a estas. ¿Y cómo necesitamos nosotros esos ejemplos para aplicar correctamente en cuáles faltas, cuáles pueden ser esas faltas en las que somos sorprendidos o que vemos en alguien y que Dios nos manda a involucrarnos en la restauración de esa persona? Usted no puede decir como Caín, yo no soy guarda de mi hermano. Si usted es hijo de Dios, usted va a decir, Señor, ¿cómo hago para ayudar a mi hermano? Eso es lo que responde el creyente, Señor, ¿cómo hago? Y después también, si Dios lo permite, en 8 días veremos formas correctas de tratar con el pecado de nuestros hermanos, de manera personal. Pero ¿cuáles, por ejemplo, pecados? ¿Qué pasa con la tendencia a la codicia? Si usted se está dando cuenta que su hermano, que su hermana, familiar, si es creyente, está siendo atrapado por este mundo materialista y le ve comprar y comprar y comprar. Hay una tendencia a tener y a gastar en lo último. ¿No será necesario que usted de alguna manera aborde a su hermano que está siendo atrapado por la codicia, por el espíritu de este mundo? ¿Se va a quedar usted callado? ¿No va a dar una opinión? Ahora, ¿cómo hacerlo? Como les digo, lo veremos después. Pero lo que quiero sembrar es, no va a hacer nada. Va a ver a su hermano desviarse por ese camino que ofende a Dios y que le daña a él. Un camino de materialismo, de avaricia. Usted ve a algunos hermanos que comienzan a ausentarse cada vez más frecuentemente, y siempre hay una razón,
y ya después, aunque no haya razón, y eso se va extendiendo. ¿Qué siente usted? ¿Le importa ver a su hermano desatender la congregación, sabiendo usted lo que la Biblia dice de esto? Porque siempre hacemos esta aclaración. Una cosa es no poder venir a adorar al Señor, pero desear venir. Y otra cosa es no querer venir. Y otra cosa es encontrar fácilmente excusas para no venir. Y si usted ve a un hermano en esa condición, ¿lo dejará ahí? En todo esto, nosotros nos puede ayudar a pensar en lo que es un ejército, la iglesia como un ejército, nosotros como soldados y nuestros hermanos siendo heridos por el enemigo. Porque si nosotros no aprendemos a usar la armadura de Dios, como la Biblia dice que Él tira dardos de fuego, imaginémonos que es un dardo de fuego. Es como una especie de flecha, algo que tiran encendido. Usted no está preparado con el escudo de la fe. ¿Qué hace eso? Le va a dañar, le va a quemar. Y lo quema y lo tira. Ahí está usted herido. ¿Qué va a hacer su hermano que le ve herido? Piense que es usted el que fue herido. ¿Cómo se sentiría si él lo ve a usted herido ahí y sigue adelante? No esperaba usted que él le diga inmediatamente: yo voy a ver cómo te ayudo. Yo te arrastro hasta la enfermería, hasta donde está el médico divino. Eso es lo que se esperaría de nosotros. Lo sorprendió el enemigo, lo dañó, lo hizo tropezar, pero es conmigo también, es parte de mi ejército, es compañero de milicia, como decía el apóstol Pablo. Sigo con algunos ejemplos. Usted se da cuenta que hay algunos hermanos haciendo algún tipo de fiestas con cierta frecuencia, que ya no son fiestas como deben ser las fiestas de los cristianos, sanas, en las que se puede conversar, en las que hay un compartir sano, sino que es como la fiesta del mundo, que la fiesta del mundo es imposible que no haya música, y música que impide la comunicación, o mundanalidad en esa fiesta, temas vanos. Y usted ve a una persona yendo por ahí, ¿y qué va a decir? ¿Allá él? ¿O tendrá usted interés en pedir al Señor la sabiduría? ¿Cómo ayudar a este hermano que veo que está cayendo en una falta? Está descuidando su camino de santidad y se está dejando contaminar por el mundo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice el versículo: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Vosotros que sois espirituales. Vamos a hablar de esto un momentito. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ser espiritual? ¿Es tal vez un grado, un supercristiano? ¿Es eso lo que está diciendo el Pablo? ¿Vosotros que sois supercristianos? No hay tal cosa. Porque nosotros o somos cristianos o no lo somos. Ahora, lo que sí hay es hermanos más maduros y hermanos que por la gracia de Dios son más santos que nosotros. Qué hermoso es cuando nosotros entendemos que no hay nadie más salvo que otro. Todos los hijos de Dios son hijos de Dios. Ninguno es más hijo de Dios que otro. Yo soy más hijo que usted. No existe tal cosa. Existe, somos hermanos. Y entender esto da un gran consuelo al alma. El que es de Cristo y está salvado y no está más salvado que otro. Todos somos salvos por gracia. Pero lo que sí hay es hermanos más santos.
Yo deseo ser de los más santos. Y eso debería ser el deseo de cada uno de nosotros. Deseo ser de esos que van un poquito más adelante en su comunión con Dios, en su caminar con el Señor, en su alejarse del mundo y del pecado. Eso sí hay. Se vuelve un gran problema cuando alguien piensa que esos son los únicos salvos, y entonces se crean como unas categorías de cristianos. Como les decía, es el supercristiano. No es así. Todos hermanos, pero al igual que en una familia hay hermanos mayores y hermanos menores. Y se supone que los hermanos mayores le dan la mano al hermano menor y lo ayudan y lo enseñan y lo levantan cuando se cae. Eso es lo que se espera de nosotros. Y eso es lo que rompe el corazón de los pastores cuando no se ve. Cuando usted, que ya tiene cierto tiempo en la fe, se porta como un niño, en lugar de estar viendo cómo ayuda a su hermano menor, que es nuevo en la fe, que apenas está llegando. Y en lugar de usted estarle dando un buen ejemplo y animándolo, es usted el mal ejemplo. No es lo mismo que molesta a los papás en las casas. Y no es lo mismo que se le dice a los niños: denle el ejemplo a su hermanito menor. En cuanto a esto, tenemos que entonces aclararlo. No es que hay en la iglesia espirituales y carnales como algunos piensan. Recordemos que esas expresiones que aparecen en 1 Corintios 3:3, cuando le dice a la iglesia: ustedes se están portando como carnales, no sois carnales, no están actuando como hombres. Entonces expliquémoslo. ¿Qué es lo que significa? No es entonces, según lo que vemos en la Biblia, bueno, voy a leer Romanos 8, que tan claramente explica quiénes son cristianos y quiénes son hijos de Dios. Romanos 8, en el versículo 9 dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y el versículo 14 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Es decir, todos los cristianos deben ser espirituales, tienen el Espíritu Santo. Qué ignorancia la del mundo, qué error tan grande es. ¿Qué es para el mundo ser espiritual? ¿Ustedes han ido a alguna librería donde tienen en secciones la sección de espiritualidad? ¿Alguien ha pasado por alguna librería? ¿Qué hay ahí en la sección espiritualidad? Puras supersticiones. Ser espiritual es que a usted le gusta el yoga y el feng shui y todas esas cosas. Y cuando usted estudia la espiritualidad que ellos consideran, es siempre basada en usted mismo. Sea consciente de quién es usted y de todo lo que puede hacer. Ese sí es espiritual. Saque su potencial. La espiritualidad, según el mundo, es algo basado en el ser humano y en lo que el ser humano puede sacar si se lo propone. En todo lo bueno que hay en mí. Esa es la espiritualidad. Es muy contrario a lo que yo veo en la Biblia, porque cuando el apóstol Pablo en Romanos 7 habla de él comparándose como un ser humano con la ley de Dios, dice: hay un problema grande aquí. La ley es espiritual y yo soy carnal. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Esa es la ley de Dios, refleja su carácter, es espiritual, pero el ser humano no es así. Todo contrario a lo que piensa el mundo, ¿verdad? El mundo piensa en esa espiritualidad innata. No es así. Nosotros de manera natural somos carnales. Pensamos carnalmente, no conforme a la ley de Dios. Entonces, volviendo a lo que estamos hablando de vosotros que sois espirituales, si vamos a hablar de un grado, de un avance en santidad, es que usted ama la ley del Señor y vive conscientemente deseando cumplir los mandamientos del Señor. Eso es ser guiado por el Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo. ¿Cuán lejos, hermanos,
está esto de lo que hoy se predica en muchas partes, de lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Euforias, manifestaciones y sentimientos pasajeros, pero una vida como quiere la persona. El que está lleno del Espíritu Santo, el que es verdaderamente espiritual, entonces ve en la ley de Dios una delicia y vive conforme a esa ley. No para ser salvo, porque él ya es salvo, porque es hijo de Dios, ciudadano de la Jerusalén celestial, sino como un resultado de aquella gracia transformadora. Realmente lo que yo pienso que está diciendo el apóstol aquí cuando dice vosotros que sois espirituales es: no se involucre usted en la restauración de otro si usted no camina rectamente. En este asunto de restaurar va a haber que juzgar a mi hermano. Y si hay un versículo abusado y mal interpretado, es Mateo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados. Pero si yo no puedo juzgar, ¿cómo voy a corregir? Porque al yo corregir estoy emitiendo un juicio sobre las acciones de aquella persona a la que trato de ayudar. Vuelvo a decirlo. ¿Cómo voy yo a tratar de corregir a mi hermano en una conducta que él tiene, si se supone que yo no debo juzgarle? Para poder corregirle ya yo he hecho un juicio con respecto a lo que él dijo o hizo. Qué diferente cuando nosotros vamos a toda la Escritura e interpretamos como el Señor nos enseña, y vemos las palabras de Cristo en Juan 7:24 que dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Así que hay que juzgar, debemos juzgar. Y el apóstol Pablo a los corintios les dice, cuando había problemas y ellos se atrevieron a ir a hacer demandas legales, demandas ante la ley civil, y el apóstol Pablo les dice: ¿cómo puede estar pasando esto entre ustedes? ¿No hay alguien ahí que pueda juzgar este asunto con cordura? ¿No hay, aunque sea uno entre ustedes? O sea, se debe hacer un juicio. Lo que pasa es que ese juicio debe hacerlo alguien que anda rectamente y debe hacerlo correctamente conforme a la Biblia. Lo que jamás debemos hacer es lo que Cristo específicamente dijo que no hiciéramos, que no tratemos de quitarle la paja, es decir, la basurita que tiene en el ojo su hermano, teniendo usted no una basurita, sino, dice él, una viga. Está haciendo algo hiperbólico, una exageración. Usted tiene algo mucho peor y ni se da cuenta y está tratando de corregir a otro. Ese es el sentido. Tenemos que aprender entonces a juzgar con justo juicio y atender a lo que dice aquí, porque en todo este lenguaje de Gálatas 6 no son sugerencias, son mandamientos del Señor. Restauradle, tiene que hacerlo, no puede dejarlo ahí caído. Esa palabra restaurar tiene que ver con remendar, y según dice un comentarista, John Stott, se usaba también en griego cuando alguien tenía un hueso dislocado y lo iban a arreglar. Esa era la palabra, restaurarle. Entonces, su hermano o su hermana se ha dislocado algún hueso en esta batalla espiritual. Su hermano o su hermana está con un problema de una rotura y usted tiene que involucrarse. ¿Para qué? Para verlo sano y restaurado. Líbrenos el Señor de entrar en esa crítica simplemente por criticar, porque aquel que critica de esa manera es al que
al que Cristo está diciendo, el juicio de Dios está sobre usted, porque usted no fue el que dio la ley. Santiago es el que hace esa referencia. Y dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? Uno es el dador de la ley, uno es el que puede condenar. Entonces nuestro juicio sobre las acciones y sobre las palabras de nuestros hermanos no es un juicio condenatorio. El que lo hace típicamente, ¿sabe qué es lo que busca? Sentirse el bueno. ¿Por qué? Porque se compara y ve al otro hermano que hace tal o cual cosa y yo no lo hago, y entonces la crítica no está dirigida a tratar de ayudar a mi hermano, sino que la crítica está en alguna manera es para vanagloriarnos. Por eso es que dice ahí, no nos vanagloriemos. No se sienta usted más ni mejor porque usted no ha caído en eso. Si el Señor lo permite, entonces de hoy en 8 días vamos a ver el cómo de esta restauración. Pero entonces, pensemos en algunas de las cosas que el Señor nos ha enseñado en este versículo. Lo primero que quiero que tengamos presente es la realidad triste de cuando el pecado deja de ser ofensivo. Porque aquí dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y significa que los creyentes nos ofendemos por el pecado. Ver a alguien pecar no nos gusta, nos molesta, y no es algo personal. No es que mientras no sea contra mí estoy bien, no, es que me duele, me afecta ver el pecado de otros y me afecta ver mi pecado. Cuando el pecado deja de ser ofensivo, estamos en un grave problema espiritual. Debemos pedir al Señor que el pecado nos moleste como le molesta a Él. Nosotros vemos, ¿qué dice la Escritura de Cristo? El celo de tu casa me consume. ¿Qué es lo que hizo arder el enojo en Jesucristo? Un enojo santo. Lo que habían hecho del templo de Dios. ¿Qué habían hecho del templo de Dios que debía ser casa de oración? Y eso le dio celo. Pero si usted ve cosas malas en la casa de Dios y no siente el celo de Dios en su corazón, hay un grave problema espiritual. Lo otro es el estándar de santidad. Porque lo que les decía antes, está tan bajo ese estándar que sorprender en falta es cuando es algo extremadamente escandaloso. Entonces las personas piensan que solo tenemos que involucrarnos si el pecado es muy grande. Cayó en adulterio, lo vieron borracho, algo así. Y que mientras no sea cosas así de escandalosas, no tenemos que hacer nada. Eso es porque el estándar de santidad ha bajado tanto. Cuando el estándar de santidad es el de la Biblia, entonces a nosotros nos duelen cosas como esas que les decía. El descuido en la casa, en asistir a la casa de Dios a orar, la mundanalidad, la tendencia a la avaricia, un lenguaje inapropiado. Hoy en día no hay esa diferencia que había antes entre los hermanos. Pregunten a los de antes si ellos sabían decir, no, él es hermano, él no le gusta eso. Él es hermano, él no va a tal parte. Él es hermano, él no participa en tal cosa. Ya no, ya el evangélico participa en lo que sea, habla igual que el mundo. Ese estándar de santidad tan bajo hace que nadie entonces tenga tiempo para ayudar a otro en las faltas. ¿Por qué? Porque ellos mismos también participan de esas faltas. Y la pregunta para ir terminando es, ¿le importa a usted el estado espiritual de los demás? Si usted se da cuenta que el que se sienta cerca de usted en la banca anda mal, ¿le importa? ¿O nunca se da una conversación a ese nivel para que usted ni siquiera se llegue a dar cuenta que el que está cerca de usted en la iglesia anda mal? Porque ese es el asunto. Si nunca se da una conversación a ese nivel, parecería que es que a usted no le importa cómo anda espiritualmente.
Pero así como debe importarnos si ese hermano y hermana tienen que comer, debería importarnos su salud espiritual. Y pensemos entonces, ¿qué clase de iglesia va a ser esta? ¿Es una iglesia que juzga o que no juzga? En el pasado, yo asistía a otras iglesias y en una de ellas, recuerdo que después le comenté a una amistad, estoy yendo a tal iglesia, y me decía, sí, esa iglesia, esa es buena iglesia, ¿verdad? Ahí no juzgan. Entonces, indagué qué quería decir esa persona, y resulta que conocía a una pareja que iba a esa iglesia, no eran casados, tenían años de vivir en fornicación, y nadie hacía nada, ni nadie decía nada. Entonces a esta persona calificó la iglesia, pero lo hizo positivamente, claro, en su mundanalidad. Me gusta esa iglesia, ahí no juzgan. Si quieres esta iglesia ser una iglesia bíblica, debes juzgar, pero con justo juicio. Y con una motivación de amor. Porque esa es la parte del amor que no le va a gustar a nuestros hermanos. La gente quiere un estilo de amor fraternal en el cual yo lo quiero tanto que nunca lo incomodo en nada y lo dejo hacer lo que a usted quiera. Pero como lo quiero tanto, nunca le corrijo ni le hablo para exhortación. Que el Señor nos conceda entender que tenemos que amarnos, pero que ese mandamiento nuevo dice que es nuevo, como yo os he amado. El amor de Cristo, por más que ama Cristo a sus ovejas, siempre les habló con la verdad. Y por eso es que a Pedro recién le había dicho, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Qué palabras más lindas. ¿Cómo se sentiría Pedro ese día de alegre? ¿Vio lo que me dijo el maestro a mí? Que yo soy bienaventurado y que esto que yo hablé venía de Dios. Dice, no te lo reveló carne ni sangre. Lea como 4 versículos después. Apártate de mí, Satanás, le dice al mismo Pedro, porque no pones tu mira en las cosas de los cielos de Dios, sino en las de esta tierra. Me eres tropiezo. ¿Qué es? ¿Que lo dejó de amar? No dejó de amarlo, pero hizo esa parte difícil y dura del amor de la verdad. Decirle, estás muy mal, te estás poniendo del lado del ejército contrario, te estás haciendo un instrumento del enemigo en este momento. Ahora nosotros no vamos a tratar así a nuestros hermanos. Usted no es Jesucristo, no le vaya a decir a ningún hermano Satanás. Pero sea consciente que ese hermano querido puede a veces ser un instrumento del enemigo. Y que usted en amor y con sabiduría, como veremos, puede restaurarle con espíritu de mansedumbre. Vamos a orar. Te alabamos, bendito Dios, y te damos gracias por tu palabra. Tu palabra que es luz, lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, una antorcha que alumbra en la oscuridad de este mundo en el que vivimos. Y también hay rincones oscuros en nuestro corazón a los cuales deseamos y suplicamos que tu Espíritu Santo lleve la luz de tu palabra. Señor, que lo que hemos leído y expuesto cumpla su propósito para el bien de los tuyos. Para la gloria de Cristo lo pedimos.